A partir de hoy, el doctor Óscar Alarcón, abogado especialista en Derecho Laboral, nos estará acompañando. Doctor Alarcón, bienvenido y qué grato tenerlo en esta nueva jornada, esta nueva temporada del Tester Mide lo Público. Gracias, Alexander. Para mí siempre es un placer acompañarlo a usted y a toda la teleaudiencia. Bueno, hoy ¿con qué vamos a iniciar su participación en el Tester hoy? ¿Qué tema? Alexander, hay un tema que todos los días nos consultan en la oficina, hay mucha desinformación, y es el tema de la posibilidad del traslado a Colpensiones cuando alguien se ha ido al régimen de los fondos privados y se encuentra que su pensión su mesada va a ser desfavorable y desea regresar a Colpensiones. Bueno, pregunto para que usted nos cuente en profundidad. Yo soy de una de las empresas de pensiones, Pensión X, Porvenir. Claro que Porvenir creo que desapareció. No. Bueno, Porvenir. Yo llevo muchos años en Porvenir y ya no tengo la posibilidad de devolverme a Colpensiones, que es la empresa del Estado. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puede hacer, Alex. La Ley 100 de 1993, que crea, digamos, todo el Sistema General de Seguridad Social, el Sistema Integral de Seguridad Social, y dentro de el subsistema de pensiones, dio origen a los fondos privados. En ese entonces los fondos salieron con una campaña publicitaria muy agresiva, invitando a la gente a que regresara, a que se trasladara a ese fondo privado y abandonara Colpensiones. Hoy, después de algunas décadas, estas personas están llegando a los 60 años, a los 50, y se encuentran que ya no pueden regresar a Colpensiones. ¿Qué establece la ley? La ley establece que el traslado entre regímenes se puede hacer cada 5 años, pero hay un momento en que se corta esa posibilidad y es cuando a la persona, hombre o mujer, le falten 10 años para cumplir la edad mínima del régimen de prima media. ¿Qué quiere decir en castellano? Mujeres que cumplen 47 años ya no pueden trasladarse nuevamente de régimen y hombre que cumple 52 años ya no puede regresar a Colpensiones, ¿sí? Entonces, ellos estuvieron en Colpensiones, se afiliaron a un fondo privado y la mujer llegó a esta edad o el hombre llegó a esta edad, la ley les impide regresar. Pues resulta que muchos de ellos que ya no pudieron regresar a Colpensiones se están pensionando con mesadas irrisorias, mesadas que no son proporcionales con las cotizaciones que hicieron dentro de los últimos 10 años. Entonces hay casos dramáticos de personas que cotizaron sobre 4, 5, 6, 7 millones de pesos y en el fondo privado se van con un salario mínimo. En cambio en Colpensiones pues se van con mesadas de 3, 4, 5 millones. Entonces son casos dramáticos donde la gente no se explica por qué su compañero de trabajo se fue con 3 millones y él se fue con un salario mínimo cuando fueron compañeros de trabajo 30 años en la misma empresa y con el mismo cargo. Abogado, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo se debe hacer nuevamente el retorno a Colpensiones? Bueno, digamos que hay dos caminos, ¿no? Uno es aquellas personas que no han pasado ese tope de edad. Los 52 años. Hombres, o 47 mujeres. Entonces, una mujer que no tiene todavía los 47 años, ella puede regresar a Colpensiones, lo hace haciendo la solicitud a su respectivo fondo, le tienen que dar una doble asesoría, tiene que evaluar si sí le favorece ir al fondo privado y si sí lo puede hacer sin ningún problema. Ahora, si ella ya pasó ese tope de edad que establece la ley, la única manera de lograrlo es a través de una demanda ordinaria laboral que declare la nulidad o la ineficacia de la suscripción del contrato o mejor del traslado al fondo privado. ¿Qué alego o qué alegan ustedes de poder retornar yo a Colpensiones cuando voluntariamente, a pesar de que uno le engañaron, puede uno decir, estuvo tantos años en un fondo privado? Sí, Alexander, ese es, digamos, el quid del asunto. La nuez del debate jurídico es precisamente ese. Es decir, un pensionado, un ciudadano que no es experto en pensiones, no es experto en cálculo actuarial, fue asesorado por un agente comercial del fondo privado, quien le indicó, por ejemplo,
que el seguro social se iba a acabar, que lo iban a liquidar, que en el fondo privado se iban a pensionar más jóvenes, que los recursos del fondo privado se podían heredar. Y muchas de estas cosas, algunas de estas son ciertas en cuanto a que es distinto el régimen del fondo privado a Colpensiones, y algunas de las características de estas sí permite cosas que este no. Pero ocurre que cada caso requiere una asesoría especializada. Y cada caso requiere una asesoría tan especializada que hay personas, ojo con esto que voy a decir, hay personas que les favorece quedarse en el fondo privado, no a todo el mundo le favorece que irse para Colpensiones. Entonces, ¿qué ha dicho la jurisprudencia? ¿Qué ha dicho la Corte Suprema de Justicia desde el 2008? Ese tema no es nuevo, lo que pasa es que ahora se han hecho masivos estos casos porque todas esas personas que se habían trasladado están ahorita ya llegando a la edad de pensión, pero realmente es una línea jurisprudencial que viene desde el 2008 y ya viene siendo replicada por los diferentes tribunales superiores, que establecen que las personas no fueron bien asesoradas, que las personas debían hacerle una proyección de sus mesadas pensionales, debieron explicarle de manera clara, concreta, cuáles eran todos los pro y cuáles eran todos los contra de ese traslado, etcétera. Luego, lo que hace la justicia es prácticamente una inversión de la carga de la prueba, donde es el fondo el que debe demostrar que sí cumplió con toda esa asesoría integral que es la que le daría el fundamento al negocio jurídico, y al no demostrarse eso, pues sencillamente carece de eficacia o carece de nulidad, que son como digamos las dos corrientes argumentativas que hemos encontrado en las sentencias. Está viciado de nulidad por vicio del consentimiento o de ineficacia toda vez que se suscribe un contrato, digamos, regresivo para los derechos del trabajador, y la consecuencia es siempre la misma, es decir, queda sin efecto jurídico el traslado al fondo privado, y entonces la situación jurídica queda como si nunca se hubiera suscrito ese formulario, y la gente recupera entonces toda su situación de antes de trasladarse. Es decir, si estaba en régimen de transición incluso puede recuperarlo, si no, igual recupera la manera de liquidar la mesada, la tasa de retorno, que muchas veces es mejor que la del fondo privado. Abogado, usted está hablando, o dice la ley, que hasta los 52 años puedo yo retornar a Colpensiones, de ahí para allá no, las mujeres a los 47. ¿Qué pasa si una persona tiene 55, 57 años? ¿También es viable? Claro que sí, una persona que tenga 57 años, 55, hombre o mujer, pues obvio que se puede trasladar. Es más, Alex, hay casos donde las personas ya se han pensionado en el fondo privado, ya se han pensionado, ya está disfrutando de una mesada pensional en el fondo privado y aún así puede demandar. ¿Cuál es la clave? La clave es hacerse, digamos, un análisis concienzudo con un experto para determinar si a esa persona en concreto le favorece irse, o mejor, le favorece regresar a Colpensiones. Hay personas, insisto, que no les favorece regresar a Colpensiones, ¿ya? Otras personas no podrán. ¿Quién no podrá regresar? Pues la persona que nunca estuvo en Colpensiones. Aquella persona que inició su vida laboral, una persona joven, por allá en el 95, y desde que empezó a trabajar se afilió a Porvenir, pues él nunca estuvo en Colpensiones. Luego usted no puede volver donde nunca ha estado. Entonces, aquí digamos los requisitos o condiciones son: 1, haber estado en Colpensiones; 2, haberse trasladado a un fondo privado; y 3, que más que un requisito es una condición que debe analizar el profesional del derecho que vaya a adelantar la demanda, es verificar que a esa persona en concreto, de acuerdo a su edad, a las semanas cotizadas, incluso a su núcleo familiar, a sus expectativas de vida, le conviene o no regresar al fondo privado. Podemos manejar unas líneas generales. Uno puede decir, mire, la persona que viene cotizando por muchos años, por valores de 1,5 millones, 2 millones, les favorece regresar. Una persona que toda la vida ha cotizado sobre el salario mínimo y se fue al fondo privado de pensiones, a ese no le conviene regresar. Abogado, ¿usted nos va a seguir acompañando? Todos los martes, Alexander, aquí estaré acompañándolo. ¿Nos queda tela por cortar sobre este tema? Muchísimo. Bueno, lo espero el martes. Aquí para que continuemos. Entonces, ya sabe, usted puede devolverse a Colpensiones si está en un fondo privado, eso dice la ley. Y el abogado Óscar Alarcón nos seguirá acompañando aquí en el Tester, que mide lo público todos los martes. Abogado, muchas gracias, lo espero el martes. Claro que sí, Alexander, a usted gracias y a los televidentes. Muy bien, la invitación a nuestros televidentes para que el próximo martes analicemos temas de ciudad, temas de región desde la óptica de lo público. Por eso el martes, el Tester, siempre aquí a través del Canal C, estará para medir lo público.
les dejo claro, el tester mide lo público, todos los martes en el canal C a las 6 en punto. Buenas noches para todos ustedes.